Hola, Dios les bendiga. Aquí vengo nuevamente con una nueva enseñanza, un nuevo video acerca de el tema de la hechicería y las consecuencias que acarrea el practicar estas ciencias ocultas, ciencias del ocultismo, eh, que hoy en día están muy presentes y se ve mucho este tipo de prácticas, este tipo de males, sí que se llevan a cabo para traer daños, desastres, a la destrucciones a las personas por causa de odio, envidias y muchas cosas que suceden. Y quiero empezar haciendo una oración y poniendo todo esto en las manos del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, vengo delante de tu presencia en esta hora para pidiéndote que tomes control de este momento, de esta enseñanza. Pido que tomes control de este lugar y el lugar donde están todos los que van a ver estos videos. Espíritu Santo, te pido que tomes control de este momento y que pongas las palabras adecuadas y precisas para que sean habladas en esta hora. En esta hora ato todo espíritu de bloqueo, de temor, de ceguera, todo espíritu de sordera espiritual en el nombre de Jesús. Lo arranco de donde quiera que se encuentren viendo este video y de aquí mismo y lo envío fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera todo espíritu de bloqueo que quiere impedir que este video sea visto. También ato todo demonio que quiera oprimir, atacar a las personas que vayan a ver este video, que quiera ato todo espíritu de venganza, de persecución, de destrucción y de muerte, y los envío atados y encadenados a los abismos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido, Señor, protección, ángeles, Señor, que campen alrededor de todos los que van a ver este video, que tus ángeles estén ahí, Señor, protegiéndoles y guardándoles para que puedan ver, para que puedan oír y puedan aprender sobre este tema. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, lo que vamos a ver es este tema de hechicería, pero más que nada vamos a ver las consecuencias. Muchos creyentes en Cristo, muchos cristianos piensan que, porque sí se nos ha enseñado de que la brujería no afecta al creyente, al cristiano, porque este, pero la verdad es que en realidad no nos afecta. La hechicería no debe de afectarnos. Lo que pasa es de que cuando una persona envía hechicería a un cristiano, a un creyente, a un hijo de Dios, lo que pasa es de que el demonio está dando vueltas alrededor de la persona y tratando de esperar el momento oportuno de que la persona abra una puerta de entrada. Y entonces la persona a veces se ve involucrado en cosas, desgraciadamente en la iglesia. Ahorita está la situación de que mucha gente está involucrada en críticas, chismes, y muchas cosas así, faltas de perdón. Entonces tiene una puerta abierta y el demonio logra entrar a la persona. Y una vez que logra entrar, empieza a traer más demonios. Y empiezan a entrar más demonios que forman parte de ese equipo de daño, ¿no? Que pueden ser demonios de destrucción, enfermedades, de muerte incluso y tantas cosas. Y a veces Dios no permite ciertas cosas o daños, pero muchas cosas sí suceden. Entonces la persona a veces no se da cuenta y vive con una brujería puesta y a veces en lo económico no le rinde el dinero, muchas cosas, todo le sale mal, enfermedades en la familia y todo eso. Vemos que la hechicería pues abarca muchas cosas, abarca desde mandar daños, ¿no? Mandar daños por medio de, encienden veladoras, ¿sí? De ciertos espíritus, como por ejemplo la más común, la Santa Muerte, entre otros, hay muchos que le llaman ellos espíritus o santos, ¿verdad? Como San Gregorio. Hay muchos espíritus que son de venezolanos, como el indio Huaycaipuro, el negro Felipe, la María Leonza, que son demonios muy comunes en la hechicería, ¿no? Entonces, pues de ahí abarcan varias áreas. Lo que es la hechicería abarca también lo que son los amarres, ¿no? Cuando una persona desea mucho a un hombre, o una mujer a un hombre, o un hombre a una mujer,
y quiere estar con ella, la quiere a como dé lugar, no importando que la mujer esté casada o que el hombre esté casado, mandan una hechicería de amarre, ¿no? Y entonces usan muchas cosas para eso, como que van desde un muñeco, ¿no? En el cual en ese muñeco atan el espíritu del hombre a la mujer al muñeco y empiezan a trabajar ese muñeco, empiezan a hacerle cosas. eh, Muchas veces colocan alfileres, agujas y muchas cosas. A veces cuando les hacen daño ponen una veladora que les esté quemando y que la persona siente como pues un dolor, como si le quemaran el cuerpo. Y a veces no se explican qué es lo que tienen, van al médico y no encuentran la solución porque el médico no le encuentra nada. A veces también ponen enfermedades dentro de la persona y la persona va al médico y no le sale nada porque es a veces pues algo que no es físico, sino que es espiritual. Entonces también lo que hacen ahora, aparte de todo eso, que no voy a hablar de los tipos de hechicería, sino que voy a hablar más enfocadamente en lo que voy a hablar en el tema de hoy. eh, y quiero empezar hablando acerca de, por ejemplo, una de las cosas también que hacen los brujos hoy en día y que pues quizás esto se hacía siempre. Lo que pasa es de que pues no teníamos el conocimiento. A veces el pueblo de Dios hemos estado en la ignorancia. Sí, Satanás nos atacaba, nos acechaba, nos hacía daño como él se le antojaba, y nosotros no, por desconocer a veces muchas cosas de eso, porque se nos prohibía, porque se nos decía, se nos aconsejaba que no debíamos de indagar o de descubrir cosas que tuvieran que ver con el lado del ocultismo o del enemigo. Entonces, por eso la iglesia está en suma ignorancia. Dios en su misericordia pues ha levantado a personas, ha levantado incluso a brujos se han convertido, hechiceros, brujos, a chamanes se han convertido, y estas personas han dado testimonio y han dado mucho de su conocimiento de lo que ellos practicaban y cómo lo utilizaban, y de esta manera han traído luz al pueblo de Dios para poder de alguna manera ayudar a las personas a salir de todo ese tipo de- de encantamientos y de todas esas brujerías que les ponían. Una de las cosas que hacen hoy los brujos es que ellos salen en cuerpo astral. Sí, en cuerpo astral significa que ellos salen en el espíritu. Ellos salen en forma espiritual, su espíritu se desprende de su cuerpo y ellos salen y van a donde la persona a la cual ellos van a hacerle el daño, a la cual una persona, por ejemplo, a una persona contrata a un brujo para hacerle un daño a cierta persona. Entonces el brujo va en cuerpo astral, en el espíritu va a donde está la persona a la cual va a hacer el trabajo. A veces si el brujo necesita algo de esa persona, como puede ser un objeto personal o puede ser una prenda de vestir o puede ser pues cualquier cosa que sea de la persona, el brujo va en cuerpo astral y puede ir y traer ese objeto a la casa de la persona. O incluso puede ir y ponerle enfermedades, metérsele a la persona. Si la persona tiene puertas abiertas, si la persona tiene, este, o incluso si no es cristiana, con mayor razón. Es una, es una ventaja que tiene sobre la persona. Entonces va y puede ponerle enfermedades en la persona, en su cuerpo. Se le mete a la persona como si fuese un demonio y empieza a ponerle daños en su cuerpo, a ponerles enfermedades, como uno muy común es el cáncer. este, y empieza a trabajar en ese cuerpo, empieza a dañarlo. Incluso hay algunos brujos que incluso llegan hasta a tener relaciones con la persona dormida. En el espíritu ellos tienen relaciones con ella, con la mujer, con el hombre, y en caso de que sea brujo o bruja, ¿verdad? Y entonces la persona sueña que tiene relaciones sexuales con alguien. Entonces esta persona está abusando sexualmente de la persona. Y eso es una contaminación tremenda lo que le pasa a la persona. Bueno, ahora eso es referente a lo que es el cuerpo astral, o sea, la proyección astral, como se le llama, que es una de las partes que se practican en la hechicería para poder hacer ellos
el trabajo, ¿no? que ellos quieren lograr hacer. Salen del cuerpo en el espíritu y pueden viajar a otros lugares, si no importa la distancia, pueden viajar kilómetros o cientos de kilómetros, sí, en un mismo momento, en una noche, porque lo hacen de una manera que es espiritual. Sí, entonces ellos salen del cuerpo en el espíritu con la ayuda de un demonio, con la ayuda de demonios. Entonces, porque ellos se dedican a eso, trabajan con demonios, son brujos. Entonces, viajan a otros lugares y pueden visitar a personas. Algunos de estos los brujos, como les decía, van y roban cosas de objetos personales de la persona para poder trabajarlos ellos en sus lugares donde ellos hacen las brujerías, donde ellos colocan los altares y las veladoras y todo todo lo que ellos ponen ahí, las imágenes de los espíritus a los cuales ellos van a invocar para hacer el trabajo. Ahí van y ponen esos objetos que robaron de la persona a la cual fueron en el espíritu y trajeron de su casa. Este, para poder ellos realizar la hechicería, ¿no? Eh, entonces, pues ponen enfermedades también, hacen todo ese tipo de cosas en caso de que la brujería sea para destruir o matar a la persona. Este, cuando la persona sale del cuerpo, o sea, el brujo, dicen muchos que se han convertido a, a Cristo, que han venido a los pies del Señor Jesucristo y que antes practicaban este tipo de cosas. Ellos han dado testimonio de que cuando ellos salían en ese cuerpo astral, en ese espíritu, ellos podían ver que cuando ellos salían y se elevaban, ellos veían su cuerpo pues ahí dormido, acostado en su cama. Entonces, podían ver que ellos dejaban un pequeño hilo delgado, un hilo muy delgado, y ellos, los brujos le llaman el hilo de plata. Sí, y el cordón de plata o cadena de plata. Y ese hilo sirve para que la persona viaja en el espíritu y puede regresar al cuerpo. Es como un enlace, ¿no? que tiene del espíritu al cuerpo para que no pierda esa conexión. Si esa conexión se pierde, si ese cordón es cortado, la persona muere y el espíritu no puede regresar al cuerpo. Y para esto la sustento bíblico, hay una parte en la escritura donde nos habla acerca ¿cómo se le llama? De este cordón. Y está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 6. En la Reina Valera 1960 dice: antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Entonces, aquí nos habla acerca de esa cadena de plata. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: sí, acuérdate de tu Creadora ahora que eres joven, antes que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polilla se rompa en el pozo. O sea, cuando se rompa ese cordón o cadena, se termina la vida para la persona. Dice, en la Biblia de las Américas dice: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro y se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Y así en varias versiones aparece como cordón, como hilo, como cadena de plata, pero en realidad es lo mismo, es como un cordón, es como un hilo. Entonces, muchas veces esta persona hace eso. Cuando se ministra liberación a una persona, ha habido, bueno, ahora que hay mucho sobre estos ministerios de liberación, cuando se le ministra liberación a una persona, a veces sale un espíritu ahí y el espíritu sale hablando a través de la persona, pero no es un demonio, sino que es un espíritu humano. Es un espíritu de un ser humano, de un brujo que está dentro de la persona y que está haciéndole daño ahí. Está haciéndole pues mucho daño, poniendo enfermedades o poniéndole mucha opresión, dolencias, ¿no? Mucho sufrimiento a la persona. Está haciéndola sufrir. Entonces, salen hablando ahí los demonios, ¿no? Son los espíritus, perdón, y salen hablando y dicen ellos que son, cuando se les pregunta el nombre del demonio, ellos dicen un nombre como Juan, Laura o
un nombre de una persona. Entonces el ministro de liberación se da cuenta de que es un ser humano. Entonces, a esa persona se le predica, ¿no? Se le ministra salvación, sí, de que se arrepienta y que venga al Señor Jesucristo. Pero si la persona se rehúsa, entonces se le pone en las manos del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo decida qué es lo que se va a hacer con esa persona. Y el Señor es el que toma el juicio y control en ese momento de esa persona. Y muchas personas han muerto, muchas personas se les ha roto ese cordón. Incluso nosotros, los creyentes o los que tenemos autoridad en Jesús, por medio de Jesucristo, tenemos autoridad para romperle ese cordón, para cortarle el cordón de plata, pero no es muy indicado hacer eso, sino que primero que nada ministrarle la salvación, hablarle de la salvación, porque esa persona, aunque es un brujo, también Cristo murió por él y también tiene derecho a ser salvo, a ser perdonado y arrepentirse, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que se hacen. Se le pide que acepte al Señor Jesucristo, que se arrepienta, y si la persona no quiere o no hace nada de eso, pues se le pone entonces, a la próxima vez que hagas este tipo de cosas, este, si vuelves a hacer esto, el Señor puede quitarte la vida o te puede pasar algo malo. Entonces lo ponemos en las manos del Señor y que sea Él quien decide con la persona. Entonces, voy a entrar, posiblemente haga dos partes de este video porque está un poco largo y se me va a ir mucho tiempo. Pero bueno, voy a empezar hablando acerca de, ya hablamos sobre las hechicerías, ¿verdad? Cómo nos las envían y el demonio da vueltas hasta que abre una puerta. Casi por lo regular tenemos puertas abiertas porque siempre el enemigo trata o nos manda a veces alguien que nos diga algo o que nos haga sentir coraje o nos haga sentir salirnos de nuestras casillas, y de esta manera el demonio puede hacernos que pequemos y puede entrar. Este, Tenemos autoridad en Cristo para destruir las brujerías, pero como en la iglesia no sabemos sobre esos temas, ahorita hay muchos hermanos predicadores que suben muchos videos acerca de cómo destruir esas brujerías, dándoles eh, digamos, ayuda a los hermanos, a las personas que quieren ser libres de todo eso. Y estos hermanos lo que hacen es, guiados por el Espíritu Santo, hacen una oración modelo para que la persona pueda orar de esa manera y pueda ser libre de la hechicería. Pero muchas de las veces estos videos no son muy vistos porque el enemigo siempre va a bloquear todo esto. Todo lo que tiene que ver con liberación y con destrucción de hechicerías y todo eso no se va a hacer, no va a ser muy, muy visto, o no va a ser este, no va a tener la fama o no se va a compartir mucho esto porque el enemigo siempre pone ese tipo de bloqueos sobre estos temas. Entonces, vamos a ver cómo una de las cosas es de que cuando tú visitas, bueno, cuando te mandan la hechicería y todo eso, pues viene la destrucción, viene lo que te envían. Pero cuando la persona va y visita a brujos, también es algo que es algo muy malo. Hay personas de nuestros antepasados que ellos practicaron o hicieron pactos, sí, para poder tener riquezas, para poder tener buenos sembradíos, cosechas en sus parcelas, ya que se dedicaban a la agricultura en la antigüedad. Y muchos tenían mucha riqueza, tenían muchos pues bienes. Y entonces esto era debido a que muchos pactaban con un espíritu demoníaco o con Satanás. Y entonces pactaban a veces con sangre. El pacto con sangre se le llama pacto directo porque es un pacto directo que tú lo estás haciendo, o la persona, el antepasado, lo hizo con Satanás o con algún demonio que tiene un alto rango, un poder. Y este demonio, bueno, la persona pacta con él y derrama sangre. Al derramar la sangre hace un pacto, y en ese pacto de alguna manera va involucrada también, o va pactada la familia, ¿sí? Y se pacta a veces hasta la tercera y cuarta generación de la persona. Y a veces llega hasta más lejos porque los demonios siguen entrando a la familia y siguen tomando ese control. Y a veces
Ellos logran que las personas futuras de la descendencia de este hombre sigan pactando, y así ellos siguen y siguen, pues llegando a más y más generaciones en el futuro. Este, Hay personas que se les ha ministrado liberación y han salido con este tipo de pactos, sí, con el demonio de pactos, pero estos pactos se hicieron a veces hasta por allá, por aquellos años de la Santa Inquisición, allá por aquella, la Edad Media, ya hace cientos de años. Entonces, este, se ve que esto es real y esto sucede. Entonces, este es un pacto directo cuando la persona pacta con sangre, pero cuando la persona, que creo que una mayoría de personas por ignorancia, por a veces por desespero, porque necesitar ayuda y no encontrar la solución, van y visitan a una persona que le llaman, a veces le dicen la señora o el señor que sabe. Ve con el señor que sabe o con la señora que sabe. Y a veces decimos que sabe qué, bueno, pues que sabe todas estas artes del ocultismo, que maneja la hechicería, la brujería, la lectura de cartas, del tarot, del café, de todo lo que ellos manejan. Entonces, incluso practican el espiritismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tú vas y solicitas un servicio y le dices que quieres, pues, que te ayude. Entonces, cuando tú haces eso, el visitar simplemente para que te lea la mano y tú sepas lo que quieres saber, con eso la persona está haciendo un pacto que se llama pacto indirecto. La persona no sabe que está haciendo un pacto con el enemigo, este, pero se está haciendo. Entonces, la persona pues hace este tipo de cosas sin saber. Y a veces cuando vas y dices, no, pues es que me dijeron que me están haciendo un daño y porque yo presento esos síntomas y esto, y la persona, el brujo que está ahí o la bruja, la hechicera o hechicero les dice, sí, tú te están haciendo esto, lo otro, tienes que hacer esto, mira, ve y date un baño con estas hojas, con hierves estas hojas y te haces un baño, o te voy a hacer una limpia con esto, o te voy a hacer esto y vas a ir a comprar esto, o incluso ahí él mismo te vende las cosas ahí, porque muchas de las veces tienen negocio de donde venden ellos mismos todo lo que utilizan o lo que se utiliza para eso. Al momento que tú dices, sí, sí, yo hago lo que tú quieras, yo hago lo que tú me digas con tal de que yo salí de todo esto, tú estás obedeciendo a un siervo y embajador del diablo, ¿sí? Él es un embajador, un representante de Satanás. Aunque tengan ahí a veces santos que tienen a la Virgen de Guadalupe, tienen todo ese tipo de cosas, y la persona, a veces muchos que practican el catolicismo, piensan que eso es de Dios, porque ven ahí todo eso y dicen, no, aquí está Dios, esto es de Dios, y van y hacen ese tipo pues buscan ese tipo de soluciones, ¿no? Buscan respuestas ahí. Entonces, vemos que en la Biblia nos habla de un pacto indirecto, el primer pacto indirecto que se llevó a cabo en el mundo, ¿no? Y en la palabra nos habla de Adán y Eva. Adán y Eva nos dice ahí que pues cuando Adán y Eva eh, pecaron, cuando desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida, porque Satanás en forma de serpiente les tentó y les engañó y les dijo que comieran, que el día que comieran iban a ser como Dios. Entonces ellos creyeron y comieron. Y al obedecer a Satanás, ellos se convirtieron en esclavos de Satanás. Ellos se convirtieron eh, digamos, se sometieron a Satanás porque Satanás les hizo un pacto indirecto ahí. Ellos hicieron un pacto indirecto y no se dieron cuenta porque ellos no sabían nada de esto. Entonces, este, Satanás pensó cómo destruir al primer Adán, ¿verdad? Que es el Adán, y después Eva, que procede de Adán. Entonces, ahí en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 6 versículo 16 nos dice la palabra, y empieza con una pregunta y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, está diciendo, ¿qué acaso no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen?
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí Adán y Eva obedecieron a Satanás y fue para pecado, ¿sí? Fue del pecado para muerte, su muerte espiritual. Cuando ellos obedecieron a Satanás, sus almas fueron trasladadas al mundo, al reino de las tinieblas. Entonces, ellos perdieron todo lo que tenían ahí. Dios los echa del huerto. Y bueno, ya saben todo el resto de lo que pasó. Está en Génesis. Este, y, y entonces aquí el problema fue que cuando el Satanás quiso volver a hacer este tipo de pacto, fue cuando, o engaño, fue cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y entonces Satanás va y lo tienta, ¿no? Porque él quería hacer lo mismo que con Adán, ¿sí? Entonces, con este segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, sí, él lo tentó, pero él no, pues el Señor Jesucristo no obedeció. De alguna manera, aquí el problema era que si el Señor obedecía al Satanás, se convertiría en esclavo. Por eso dice, por eso le dice, solo a Dios adoraré y solo a Él serviré. O sea, el Señor Jesucristo rechazó todas las seducciones y tentaciones del enemigo que le hizo, permaneció firme hasta el final y en obediencia a Dios. Y eso lo vemos en Mateo 4, Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían al Señor. Entonces, aquí lo que para el Señor Jesucristo no era imposible que esas piedras se convirtiesen en pan. Y el enemigo le citó la palabra. Sí, le citó la palabra donde dice que se arrojara de arriba del templo, ¿no? Y que ángeles lo sostendrían para que su pie no tropezara en piedra. Eso también sucedería si el Señor lo hubiera hecho. Pero el problema aquí era que el Señor sabía muy bien lo que Satanás estaba tramando. Entonces, no se trataba del poder de Dios, sino se trataba de la obediencia a Dios. Entonces, Satanás quería que le obedeciera a él este, para poder quitarle, ¿no? ese poder al Señor Jesucristo. Entonces, vemos que la obediencia a Dios es el arma que el enemigo no puede soportar. Esa es una de las cosas que el enemigo no puede soportar, la obediencia a Dios. Y el Señor Jesucristo fue obediente. Entonces, ahí en Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ahí está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, aquí está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el Señor no obedeció, sino que se mantuvo firme, ¿sí? Entonces, dice, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y el enemigo quiso evitar eso, pero como él permaneció obediente a Dios y fue a la cruz y murió por nuestros pecados y la muerte no tuvo poder contra él y resucitó al tercer día y ahora todo el que recibe al Señor como su único Señor y Salvador, ahora es salvo. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice, librado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces vimos que
cuando Adán y Eva pecan, sus almas fueron trasladadas al reino de las tinieblas, pero aquí el Señor Jesucristo nos trae de regreso, ¿sí? Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre al perdón de pecados. Ahora hemos sido trasladados al reino de los cielos, al reino de Dios. Entonces, hoy en día muchas personas hacen pactos indirectos con el enemigo. El Señor dice en su palabra y pone unas advertencias sobre no practicar todo este tipo de cosas. Entonces, lo primero que vemos es en Levítico 19:31, donde nos habla, dice, no os volváis a los encantadores ni los adivinos ni los consultéis contaminándose con ellos, y yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Dice encantadores ni adivinos. En la Biblia de las Américas dice, no os volváis a los medios ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos, yo soy el Señor vuestro Dios. En la Nueva Traducción Internacional dice, no acudan a la nigromancia, porque ahora ya les dan nombres muy así científicos, ¿no? Para que la gente se confunda y crea que es otra cosa. Dice, no, no acudan a la nigromancia ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos, yo soy el Señor su Dios. En Levítico 26 dice, eh, Levítico 26, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Sí. Entonces, este, Él nos prohíbe este tipo de prácticas y muchas veces, a veces nada más, a veces la gente piensa, no, es que Dios nos prohíbe esto porque, pues nomás porque se le pone y no, no, o sea, todo lo que Él hace, lo que Él creó, es bueno, todo lo que Él nos dice, nos prohíbe es por nuestro bien, es por nuestro mejor, porque estemos mejor, o sea, porque no nos metamos en ese tipo de problemas que luego traen muchas consecuencias terribles. Este, entonces, los brujos está por demás decir que pertenecen al reino de las tinieblas. Todos sabemos, o si no sabías que los brujos pertenecen al reino de las tinieblas, pues esto es lo que son ellos. Son agentes del enemigo y ellos reciben conocimiento del ocultismo, de la maldad, de cómo destruir, cómo encantar, atar, enfermar, arruinar, destruir, incluso matar a terceras personas. Esos dones, entre comillas, que ellos tienen para leer la mano, el café, las cartas, el tabaco, todo eso, lo sacan del reino de las tinieblas. Ese espíritu de adivinación que ellos tienen, porque ellos no son capaces de adivinar porque ellos sean muy inteligentes o cosas así, sino que ellos tienen, dentro de ellos tienen un espíritu el cual les da todo ese conocimiento. Sí, entonces es un espíritu de pitón, un espíritu pitonizo, ¿no? Que es el que la persona tiene instalado y es el que le da conocimiento. Entonces, cuando tú vas a consultar a una de estas personas, no estás consultando a Dios, estás consultando a ese demonio. Entonces, este, no estás consultando a Dios, sino que a un representante del reino de las tinieblas. Y así cuando una persona visita a un brujo y le dice, haz esto o lo otro, tómate esto, la persona obedece, está haciendo lo que Adán y Eva, obedeciendo y haciendo un pacto indirecto. Otra cita bíblica está en Levítico 20:27. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta era una de las leyes que Dios le dio a Moisés. En aquel tiempo se hacía esto con los hechiceros, o sea, eran personas que se habían vuelto contra Dios y Dios les daba este tipo de juicio. Cuando la persona presta su cuerpo para invocar espíritus, se le llama espiritismo. Cuando la persona a veces quiere hablar con una persona muerta, con el papá, con el abuelito, con una persona muy querida por la persona y va con un espiritista, si el espiritista invoca a ese espíritu, incluso a veces puede usar el cuerpo de la persona para que se manifieste y hable. Entonces, la persona ahí está haciendo también un pacto indirecto, está recibiendo beneficios y está entregando su alma. Cuando la persona está estudiando los libros para convertirse en brujo o espiritista, está también, vendiendo su alma. A veces hay personas que leen libros sobre ese tipo de cosas, también esto es malo. No solamente ir y visitar a los espiritistas y los brujos, sino también
que tú te pongas a leer un libro sobre ese tipo de cosas, porque en ese momento que tú empiezas a interesarte en esa rama, en esa área, te entran demonios. Entonces, en Deuteronomio 18:10 nos dice la palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí agrega que ni quien consulte a los muertos, eso es espiritismo. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, vemos que esto también Dios lo condena, lo que es no le agrada a Dios el consultar a los muertos. Vemos en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, nos da un ejemplo ahí en Hechos 16, capítulo 16, versículo 16 también. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esta era una mujer, dice, que tenía espíritu de adivinación. O sea, la mujer no adivina, o el hombre y la mujer no adivinan porque estudiaron un libro y ya ellos tienen ese conocimiento, sino que es un demonio el que está dentro de la persona y hace tener esos poderes de adivinar. Entonces, vemos aquí en la palabra que esta mujer, cuando pasaban Pablo, sí, y los que andaban con él pasaban por ahí, esa mujer les decía, pues decía la verdad, decían que eran siervos de Dios. Entonces, Pablo, pues como que ya le cayó mal, ¿no? Que esta mujer siempre salía y les decía eso, entonces echó fuera ese demonio de la persona. Más adelante del 16 habla que los dueños o los amos, sí, de esta mujer, porque antes se acostumbraba a tener esclavos. Entonces, los amos de esta mujer creo que van y demandan a Pablo porque le sacó el demonio a la mujer y ya no tuvieron ellos ganancias, ya que ganaban dinero con ella. Vemos un ejemplo en la palabra de cómo Saúl cuando tuvo esposas, ¿no? Esposas Dios les prohibía tener esposas extranjeras, ¿no? Esposas de otros lugares, de otros países, ¿no? Que no fueran del pueblo de Israel. Entonces, para que no aprendiesen sus costumbres, porque muchos de estas mujeres que eran de otras naciones o pueblos practicaban la hechicería. Entonces el rey Saúl, siendo rey de Israel, él tuvo mujeres y no tomó en cuenta esta orden de parte de Dios. Y tuvo mujeres, y estas mujeres, dice la palabra, que le indujeron, o sea, lo contaminaron, lo hicieron practicar este tipo de cosas, de hechicerías. Entonces, vemos que en Primera de Crónicas, capítulo 10, Crónicas 10, del 4 al 7, nos dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Él se suicidó. El rey Saúl se suicidó. Entonces, cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Saúl, por practicar este tipo de cosas, fue lleno de espíritus de temor y de muerte. Sí, y Dios lo permitió. Dios lo permitió y él se quitó la vida junto con sus hijos y su escudero. Entonces esta es una consecuencia que a veces viene sobre las personas que practican este tipo de cosas. Entonces, dice en 1 Crónicas 10, del 13 al 14, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. O sea, Dios permitió que muriera. ¿Por qué? Porque dice que desobedeció y consultó a una adivina.
cuando el Señor Jesucristo resucita en la cruz del Calvario, Él, recupera parte de ese poder que el enemigo le había quitado a Adán y a Eva, porque Adán fue como, Dios lo puso como un mayordomo, ¿no? en la tierra. Incluso Él le dio los nombres a los animales que existen hasta la actualidad. Entonces Adán tenía un cargo pues grande, ¿no? Una responsabilidad aquí en la tierra, pero Satanás por medio de ese engaño le quitó ese poder y se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Sí? Entonces, la palabra nos dice sobre que sí, o sea, sí es el príncipe de este mundo, porque dice en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo, dice el Señor Jesucristo ahí, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, en ese momento Él iba a quedar vencido y iba a ser echado fuera. Este, Todavía no se ha echado fuera porque la iglesia no ha tomado ese poder y autoridad, pero Él Él es el príncipe de este mundo hasta que sea juzgado. Entonces, vemos que aquí nos habla de que Él es el príncipe de este mundo. Y en Juan 14:30, dice el Señor Jesucristo también, dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Aquí también menciona el príncipe de este mundo. El Señor Jesucristo nunca le alegó, le dijo que no era verdad. Entonces, en Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí lo menciona varias veces que es el príncipe de este mundo. En Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo cuando resucita y nos hace sus hijos, a todos los que le recibimos como nuestro único Señor y Salvador, dice que nos hace reyes y sacerdotes para Dios. O sea, ese poder que le arrebató al Satanás nos lo da nuevamente a nosotros. Ese poder que Satanás le arrebató a Adán nos lo da a nosotros nuevamente. Sí, y ahora somos por medio de Jesucristo, no solamente somos mayordomos de la tierra y nada de eso, sino que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Entonces, es una cosa grande lo que el Señor hizo en la cruz. Dice en Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a reinar sobre la tierra. Es una gran promesa de parte de Dios. Entonces, entonces vemos que Satanás fue vencido. ¿Sí? Entonces, porque el Señor Jesucristo resucita. Cuando Él resucita y se les aparece a los discípulos, ¿no? que fueron a Galilea, en Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder se le fue entregado a Él. ¿Sí? Y Él le dio poder y autoridad a la iglesia, pero la iglesia no se ha dado cuenta de eso porque pues vive en un estado en que no le tienen miedo al enemigo y el enemigo se ha enseñorado de la iglesia. Entonces, ahora lo que voy al explicar lo que las experiencias que he visto es de que personas que practicaron la hechicería, que practicaron la brujería y en su vida pasada, después vienen a Cristo, y aceptan al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, pero hay, hay una cierta legalidad que el enemigo tiene sobre las personas. Y a veces pensamos que recibimos al Señor Jesucristo y y ya todos esos pactos, todo eso quedó ya borrado, pero a veces el enemigo toma ventaja, ¿no? Y el enemigo tiene sus contratos. Cuando el Señor Jesucristo nos salva, sí, y hay una cita que dice que el que es nacido de Cristo, que el diablo no lo puede tocar. Él no se refiere a nosotros en lo físico. Nosotros estamos acostumbrados a vernos en la carne, en lo físico, y nos vemos así carnalmente. Pero el Señor nos ve como con ojos espirituales. O sea, lo que Él mira es nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha sido comprado para Cristo, para Dios, y nuestro espíritu le pertenece a Él. Pero
este, también hay una cita bíblica que dice que no temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teme a aquel que puede matar aún el espíritu. Y se refiere a los demonios, ¿no? Que son los que te destruyen el cuerpo. Entonces, cuando tú haces un pacto indirecto con Satanás, al visitar brujos, al visitar hechiceros, adivinos, espiritistas, o hiciste un pacto de sangre y ahora pues ya viniste a Cristo, te arrepentiste, conociste la verdad, pero ese contrato Satanás lo tiene ahí. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a Cristo, Satanás te empieza a sacar eso y te empieza a sacar ese contrato. Por eso vemos muchas personas que, que mueren, que mueren de enfermedades muy terribles y es debido a que Satanás tiene legalidad sobre su cuerpo, sobre sobre su vida. Entonces, esta persona muere, es destruida, pero su alma se va con Cristo. Pero la importancia de traer esta enseñanza, este video el día de hoy, es para que no tengas que pasar por ese tipo de sufrimiento. Yo he visto muchas personas sufrir, he visto muchas personas sufrir y morir por causa de este tipo de cosas y se pueden evitar renunciando a eso. Tienes que renunciar a eso, pedirle perdón a Dios por practicar esto y decirle a Satanás que yo te rechazo, yo no te quiero ya, yo rechazo ese pacto que hice sin saber, por ignorancia, yo rechazo todo eso. Hay personas que están enfermas y no saben por qué. Oran y oran por ellas, ayunan y no sanan, porque hay una legalidad de parte del enemigo. Y Dios en su misericordia a veces detiene la mano de Satanás, pero esas personas viven enfermas, viven a veces con cánceres, enfermedades terminales o diabetes o cosas así que están sufriendo ellos y incluso hay personas que uno ora para que Dios les sane y Dios no les sana porque hay una legalidad. Hay una legalidad que el diablo pelea. El diablo pelea a capa y espada esa vida, ¿no? Entonces, hay personas que se convierten a Cristo, que después de haber practicado hechicería, de haber solicitado muchos servicios de este tipo de cosas del ocultismo, vienen a Cristo y dicen, yo ahora yo voy a servir a Cristo y quieren ellos hacer un ministerio, ¿no? De predicar la palabra, de ir y orar por los enfermos y cosas así. Entonces Satanás le saca estos contratos y se los lleva. O sea, Satanás les quita la vida. Sus almas son para Cristo, ¿va? Claro, porque ellos aceptaron a Cristo, pero no, creo yo que no se vale, sí, que le permitamos a Satanás hacer esto. Entonces, tenemos que romper esos pactos, tenemos que romper todo eso y obviamente ya le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a Jesucristo, le pedimos que viene a nuestras vidas, lo hicimos nuestro único Señor y Salvador en nuestras vidas, pero hay que renunciar también a esos pactos para que Satanás no tenga acceso a nosotros. He visto a personas también que incluso en el hecho de enfermedad, Satanás les pone espíritus de confusión mental y estas personas no pueden a veces ser capaces de renunciar a esos pactos. Entonces, Satanás es muy listo y muy inteligente. Él pone ese tipo de demonios ahí en su mente, porque tiene derecho a hacerlo, para que, para que la persona, sea hombre o mujer, no pueda hablar y renunciar y decirle que rompe esos pactos, que renuncie y que rechaza todo eso. Para que no pueda hacer eso y Satanás tiene control sobre esa persona. Entonces, a veces, eh, como ministros de liberación y conocedores de la guerra espiritual, lo que hacemos a veces es reprender esos demonios y atarlos, sí, por un momento para que la persona pueda tener esa claridad mental y pueda pedirle perdón al Señor para que pueda hacer eso. Pero a veces el enemigo tiene demasiados derechos sobre la persona, porque a veces la persona hizo muchas cosas y eso es terrible. Entonces, este, voy a, voy a hacer una segunda parte. Sí, voy a hacer una segunda parte porque quiero hacer una oración para deshacer eso. Porque yo sé que la mayoría de las personas, no quiero decir ni juzgar a nadie, pero yo sé que muchas personas lo han hecho.
por ignorancia han ido con esa persona, esa señora o señor que sabe, ¿no? Y han ido a visitarlos por ignorancia y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que quiero es, yo sirvo a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a él le doy toda la gloria y la honra, pero también quiero traer bendición para aquellos que están o que han hecho este tipo de cosas, para que sean librados de eso. O sea, no se vale que Satanás te arrebate la vida o te enferme, si tú no puedas ver a tu descendencia, a tus nietos, a tus hijos crecer, debido a que hiciste un error como este en el pasado. Entonces voy a hacer una segunda parte donde quiero hacer esa oración. Entonces, voy a terminar el video aquí y te espero en la segunda parte. Que Dios te bendiga.